Imagine por un momento una ciudad que parecía invencible, protegida por muros de 12 metros de altura, con reservas de alimentos suficientes durante años y un ejército entrenado para defender cada piedra de sus cimientos. Jerusalén era esa fortaleza, y sus habitantes confiaban no solo en sus defensas físicas, sino también en la protección divina que creían que tenían. Después de todo, esta era la ciudad elegida por Dios, el lugar donde había establecido su nombre, y donde el templo de Salomón estaba majestuosamente. ¿Cómo podría una ciudad tan bendecida y protegida antes de un rey pagano? La respuesta a esta pregunta revela una de las lecciones más profundas sobre la fe y la obediencia que encontramos en las Escrituras. Cuando leemos en 2 Reyes 25, 1-4 sobre el asedio de Jerusalén, descubrimos que ni siquiera las fortificaciones humanas más impresionantes pueden resistir cuando Dios elimina su protección. La Biblia nos enseña que, a menos que el Señor vigile la ciudad, los guardias se mantienen en vano. Salmo 127:1. Y Jerusalén estaba a punto de experimentar esta verdad de manera devastadora. Los habitantes de la ciudad habían olvidado que su verdadera seguridad no estaba en muros de piedra, sino en obediencia a los mandamientos divinos. Se habían desviado de los caminos de Dios, adorando a los ídolos e ignorando las advertencias de los profetas que clamaron por arrepentimiento. Jesucristo, siglos después, lloraría sobre esta misma ciudad, diciendo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matan a los profetas y piedra que te enviaron. Mateo 23:37. La caída de Jerusalén no fue solo una derrota militar. Fue el resultado de una nación que decidió confiar en su propia fuerza en lugar de permanecer fiel al Dios que la paz había establecido. ¿Cómo podemos aplicar esta lección en nuestras vidas hoy? A menudo, construimos nuestros propios muros de seguridad, nuestras carreras, nuestras cuentas bancarias, nuestras relaciones, olvidando que la verdadera protección proviene de caminar en fe con Jesucristo. La transformación de Jerusalén, de una próspera metrópolis de 75,000 habitantes a una ciudad devastada con solo 10,000 sobrevivientes, en solo 18 meses, revela la naturaleza rápida y despiadada del juicio divino, cuando un pueblo se rebela persistentemente contra la voluntad de Dios. Esta no fue una disminución gradual durante décadas. Fue un colapso catastrófico que sorprendió al mundo antiguo. La Biblia registra en Jeremías 52, 28-30 los números exactos de los que se llevan al exilio, mostrándonos que la palabra de Dios es precisa y sus advertencias no son amenazas vacías. Cuando examinamos esta dramática reducción de la población, estamos presenciando el cumplimiento de las profecías que se habían hablado por generaciones. El profeta Jeremías había advertido repetidamente sobre la destrucción venidera, gritando: «Esto es lo que el Señor dice. Esta ciudad ciertamente se dará a manos del ejército del rey del Babilonia, que lo capturará». Jeremías 32:28. Sin embargo, la gente eligió ignorar estas advertencias divinas, colocando su fe en las alianzas políticas y el poder militar en lugar del arrepentimiento y la oración. Esto nos enseña un principio espiritual profundo. Cuando rechazamos constantemente la voz de Dios hablando a través de su palabra y sus siervos, inevitablemente enfrentamos las consecuencias de nuestras elecciones. La rápida disminución de la población de Jerusalén no se trataba solo de la guerra. Se trataba de la hambruna, la enfermedad y el desglose completo de la sociedad, que ocurre cuando se retira la mano protectora de Dios. Piensa en tu propia vida espiritual. ¿Hay áreas en las que has estado ignorando las gentiles correcciones de Dios? Quizás esté en sus relaciones, sus finanzas o sus hábitos diarios. La historia de Jerusalén nos recuerda que la paciencia de Dios, aunque grande, no es infinita. Como leemos en 2 Pedro 3:9, el Señor no es lento para mantener su promesa, ya que algunos entienden la lentitud. En cambio, Él es paciente con usted, no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. La palabra clave aquí es arrepentimiento,
un apartado completo de nuestros propios caminos y un regreso sincero al camino de Dios. Lo que hace que la caída de Jerusalén sea aún más impactante es que no fue el resultado de un ataque sorpresa o una fuerza abrumadora sola, sino una estrategia calculada y metódica que explotó las debilidades espirituales de un pueblo que había abandonado su pacto con Dios. El éxito de Nabucodonosor no se debió principalmente a su genio militar, aunque de hecho era un estratega formidable, sino porque estaba siendo utilizado como un instrumento de juicio divino. La Biblia afirma claramente en 2 Crónicas 36:17 que crió contra ellos el rey de los babilonios, que mataron a sus jóvenes con la espada en el santuario, y no ahorró hombres o mujeres jóvenes, los ancianos o los enfermos. Dios los dio a todos en manos de Nabucodonosor. Este pasaje revela una verdad aleccionadora. Cuando persistimos en la rebelión contra Dios, Él puede usar incluso a nuestros enemigos para disciplinarnos y traernos de vuelta a Él. La estrategia babilónica era realmente despiadada y científica, pero tuvo éxito porque Jerusalén ya había sido derrotada espiritualmente. Los líderes de la ciudad habían hecho alianzas con Egipto, confiando en la sabiduría humana en lugar de buscar la guía de Dios a través de la oración y el ayuno. Habían ignorado las claras instrucciones dadas a través del profeta Jeremías para someterse a Babilonia como parte del plan de Dios para su eventual restauración. En cambio, eligieron el camino de la resistencia sin comprender que estaban luchando contra Dios mismo. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 12:30. Quien no esté conmigo está en mi contra, y quien no se reúna conmigo dispersos. Cuando intentamos pelear nuestras batallas sin Dios, esencialmente estamos luchando contra nuestros propios intereses. La aplicación práctica para nosotros hoy es clara. Antes de tomar decisiones importantes, debemos buscar la voluntad de Dios a través de la oración, el estudio de su palabra y el sabio consejo de los creyentes maduros. Los líderes de Jerusalén no hicieron esto, y su ciudad pagaron el precio final por su negligencia espiritual. La velocidad de la destrucción de Jerusalén, menos de 2 años para una ciudad tan fortificada, demuestra cuán rápido pueden cambiar nuestras vidas cuando no estamos caminando alineado con la voluntad y la protección de Dios. Esta no fue una erosión gradual durante décadas. Fue un colapso rápido y completo que dejó a los sobrevivientes traumatizados y dispersos. La Biblia registra en Lamentations 1:1 el dolor del profeta. Qué desierto se encuentra la ciudad una vez llena de gente. Cómo es una viuda ella, que una vez fue genial entre las naciones. Esta descripción poética captura no solo la devastación física, sino el trauma emocional y espiritual de un pueblo que había perdido todo lo que pensaban que era permanente. Cuando examinamos la línea de tiempo de los eventos, vemos que cada fase de la destrucción se basó en la anterior, creando un impulso que se volvió imposible de detener. Primero llegaron los errores políticos, luego el compromiso espiritual, seguido de las consecuencias militares, y finalmente el colapso social completo. Este patrón nos enseña sobre la naturaleza progresiva del declive espiritual en nuestras propias vidas. El pecado rara vez nos destruye durante la noche. Por lo general, funciona gradualmente, debilitando nuestras defensas hasta que seamos vulnerables a completar la derrota. Jesús advirtió sobre esto en Marcos 3:25. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede soportar. Jerusalén se había convertido en una casa dividida, política, espiritual y social, y su caída era inevitable. Para nosotros hoy, esto significa que debemos estar atentos a los pequeños compromisos que pueden conducir a problemas mayores. ¿Estamos manteniendo nuestro tiempo diario con Dios en oración y estudio bíblico? ¿Nos rodeamos a los creyentes que fomentan nuestra fe en lugar de comprometerla? ¿Estamos tomando decisiones basadas en principios bíblicos o sabiduría mundana? La rápida caída de Jerusalén nos recuerda que el mantenimiento espiritual no es opcional. Es esencial para nuestra supervivencia y éxito en el reino de Dios. Quizás el aspecto más desgarrador de la caída de Jerusalén
es que era completamente prevenible. Si la gente simplemente hubiera atendido las advertencias de Dios y le hubiera regresado con genuinos arrepentimientos y fe. El profeta Jeremías había pasado décadas suplicando a la gente que cambie sus formas, ofreciéndoles esperanza incluso en los momentos más oscuros. En Jeremías 18, 7-8, Dios declara: si en algún momento anuncio que una nación o reino debe ser desarraigado, derribado y destruido, y si esa nación advirtiera que se arrepiente de su mal, entonces cediré y no infligiré el desastre que había planeado. Esta promesa nos muestra el corazón de Dios. No se deleita en el juicio, pero desea restauración y bendición para su pueblo. La tragedia de Jerusalén es que tenían múltiples oportunidades para evitar la destrucción a través del arrepentimiento genuino, pero constantemente eligieron orgullo por la humildad, la autosuficiencia sobre la dependencia de Dios. Incluso durante el asedio, cuando la esperanza parecía perdida, Dios ofreció misericordia a través de las palabras del profeta, instando a la rendición como un camino hacia la supervivencia. Pero los líderes y las personas eligieron luchar contra el plan de Dios en lugar de someterse a su voluntad. Esto nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza de la disciplina divina. Siempre es un propósito redentor, diseñado para devolvernos a Dios en lugar de simplemente castigarnos. Cuando enfrentamos dificultades en nuestras vidas, nuestra primera respuesta debe ser examinar nuestros corazones y pedirle a Dios que revele cualquier área donde necesitemos arrepentirse y cambiar. Como leemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados, y nos purificará de toda injusticia. La historia de la caída de Jerusalén nos recuerda que la misericordia de Dios siempre está disponible, pero requiere nuestro humilde reconocimiento de nuestra necesidad de Él. A diferencia de la gente de la antigua Jerusalén, tenemos la ventaja de conocer la historia completa y aprender de sus errores, lo que nos permite elegir el camino de la sabiduría y la fe que conduce a la bendición en lugar de la destrucción. Cuando examinamos el poder militar de Babilonia bajo Nabucodonosor, no solo estamos buscando tácticas de guerra antiguas, estamos presenciando cómo Dios puede usar incluso a las naciones paganas como instrumentos de su voluntad y juicio divinos. El ejército babilónico de 180,000 soldados no era solo una colección aleatoria de guerreros. Era una fuerza sofisticada y bien organizada que había sido refinada a través de décadas de conquista y guerra. Esto nos recuerda el principio bíblico que se encuentra en Isaías 10:5, donde Dios llama a Asiria la vara de mi ira, mostrándonos que puede usar cualquier nación o líder para lograr sus propósitos. La especialización de las fuerzas de Babilonia en la demolición de la ciudad no fue accidental. Fue una preparación providencial para la tarea específica que Dios las había asignado con respecto a Jerusalén. Cuando estudiamos su organización militar, vemos paralelos a cómo Dios nos equipa a cada uno de nosotros con dones y habilidades específicas para las tareas que ha planeado para nuestras vidas. Así como los babilonios no desarrollaron su experiencia de asedio de la noche a la mañana, nuestro crecimiento espiritual y preparación para el llamado de Dios a menudo lleva años de entrenamiento y refinamiento. La Biblia nos dice en Efesios 2:10 que somos la obra de Dios, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, que Dios preparó de antemano para que hiciéramos. Esto significa que incluso ahora, Dios te está preparando para fines específicos en su reino, al igual que preparó a Babilonia para su papel en la historia bíblica. La diferencia clave es que, si bien Babilonia se usó inconscientemente como un instrumento de juicio, tenemos el privilegio de asociarnos conscientemente con Dios en su trabajo redentor. Considere su propia vida, qué habilidades, experiencias o circunstancias ha estado desarrollando en usted. Quizás los desafíos que has enfrentado te han estado preparando para ayudar a otros a pasar por luchas similares. Tal vez la experiencia profesional que ha ganado se puede utilizar para avanzar en el reino de Dios de una manera que aún no has imaginado.
La máquina de guerra babilónica nos enseña que la preparación de Dios siempre es minuciosa y decidida, incluso cuando no podemos ver el panorama general. La tecnología de asedio avanzada empleada por los babilonios, catapultas que arrojan 90 kilogramos de piedras de más de 200 metros, que golpean los carneros que pesan más de 20 bueyes y las torres de asedio de 30 metros, representa el pináculo de la ingeniería militar antigua y demuestra cómo el ingenio humano, cuando está alineado con un propósito divino, puede lograr tareas aparentemente imposibles. Estas no fueron armas crudas apresuradas para la batalla. Eran instrumentos de precisión de guerra que requerían una planificación extensa, artesanía calificada y trabajo en equipo coordinado para operar de manera efectiva. Este nivel de sofisticación tecnológica nos recuerda el principio bíblico, que Dios a menudo trabaja a través de medios naturales para lograr propósitos sobrenaturales. Cuando leemos sobre estas impresionantes máquinas de guerra, debemos recordar que detrás de su efectividad estaba la mano de Dios dirigiendo el curso de la historia de acuerdo con su plan soberano. El profeta Daniel, que vivió este período, entendió esta verdad claramente, declarando en Daniel 2:21 que Dios cambia tiempos y estaciones, deja a reyes y levanta a otros. El equipo de asedio babilónico no fue solo el resultado de la innovación humana, era parte de la preparación providencial de Dios para el juicio que había decretado sobre Jerusalén. En nuestro contexto moderno, podemos ver principios similares en el trabajo cuando Dios usa tecnología, avances médicos o descubrimientos científicos para lograr sus propósitos en el mundo. Piense en cómo la imprenta permitió la propagación de la Biblia, cómo el transporte moderno permite a los misioneros llegar a áreas remotas, o cómo Internet facilita el evangelismo global. Así como los babilonios desarrollaron su tecnología de asedio a través de años de experiencia práctica y refinamiento, debemos ser diligentes en el desarrollo de nuestros dones espirituales y habilidades prácticas para el servicio de Dios. La Biblia nos alienta en 1 Corintios 14:12 a sobresalir en regalos que construyen la iglesia. Esto significa que debemos seguir la excelencia en cualquier campo al que Dios nos haya llamado, ya sea negocios, educación, atención médica o cualquier otra profesión, entendiendo que nuestra experiencia puede convertirse en una herramienta en las manos de Dios para su gloria y el avance de su reino. La planificación meticulosa que caracterizó a cada ataque babilónico, después de un manual refinado de guerra, desarrollado a través de docenas de conquistas anteriores, revela cómo los juicios de Dios nunca son arbitrarios o impulsivos, pero se llevan a cabo con precisión divina y un momento perfecto. Este enfoque sistemático para la guerra, donde cada asedio se basó en lecciones aprendidas de campañas anteriores, refleja cómo Dios trabaja en nuestras vidas espirituales. Construir carácter, enseñar lecciones y prepararnos para mayores responsabilidades a través de una serie de experiencias cuidadosamente orquestadas. Los babilonios no lograron su supremacía militar a través de la suerte o el azar. Estudiaron a sus enemigos, analizaron sus éxitos y fracasos, y mejoraron continuamente sus métodos. Del mismo modo, nuestro crecimiento espiritual requiere un estudio intencional de la palabra de Dios, una cuidadosa observación de cómo trabaja en nuestras vidas y la vida de los demás, y un compromiso de aplicar los principios bíblicos de manera consistente. Jesús enfatizó este principio de planificación cuidadosa en Lucas 14, 28-30, preguntando: supongamos que uno de ustedes quiere construir una torre. ¿No se sentarán primero y estimará el costo para ver si tiene suficiente dinero para completarla? Porque si colocan la base y no puede terminarlo, todos los que vea que se ridiculizarán. Esta persona comenzó a construir y no pudo terminar. El Babylonian War Manual lo considera el tipo de creación de toparaciones que los toparon, los deseos de su pueblo en asuntos espirituales. No debemos abordar nuestra fe de manera casual, sino con la misma dedicación y enfoque sistemático que hizo que el ejército de Babilonia fuera tan efectivo. Esto significa desarrollar hábitos de oración consistentes, estudio bíblico regular, asistencia fiel de la iglesia y comunión intencional con otros creyentes.
Significa aprender de las experiencias de los cristianos maduros y estudiar la vida de los héroes bíblicos para comprender cómo Dios trabaja en diferentes circunstancias. La transformación de la guerra en una ciencia por parte de los babilonios nos enseña que la guerra espiritual también requiere conocimiento, estrategia y preparación cuidadosa. Como Pablo nos recuerda en Efesios 6:11, debemos poner la armadura completa de Dios para que puedas tomar tu posición contra los esquemas del diablo. La devastadora efectividad de la guerra de asedio de Babilonia demuestra que cuando la habilidad y la determinación humana están alineadas con el propósito divino, incluso los obstáculos más formidables pueden superarse, enseñándonos lecciones profundas sobre la fe, la persistencia y el poder del esfuerzo enfocado para lograr la voluntad de Dios. Cada pieza de equipo de asedio babilónico, desde las catapultas masivas hasta los imponentes motores de asedio, requería no solo experiencia en ingeniería, sino también el esfuerzo coordinado de cientos de soldados que trabajan juntos hacia un objetivo común. Esta unidad de propósito y acción refleja el principio bíblico que se encuentra en Eclesiastés 4:12. Aunque uno puede ser dominado, dos pueden defenderse. Un cordón de 3 hilos no se rompe rápidamente. Los babilonios entendieron que la fuerza individual, sin importar cuán impresionante, nunca podría coincidir con el poder del esfuerzo organizado y coordinado. En nuestras vidas espirituales, esto se traduce en la importancia de ser parte de una comunidad de fe donde los creyentes se apoyan, fomentan y fortalecen mutuamente en busca de los propósitos de Dios. Las torres de asedio de 30 metros que permitieron a los soldados babilónicos atacar desde arriba no fueron solo impresionantes hazañas de ingeniería. Representan el principio de obtener un terreno espiritual a través de la oración, la adoración y la relación íntima con Dios. Cuando elevamos nuestra perspectiva a través de disciplinas espirituales, podemos ver situaciones desde el punto de vista de Dios en lugar de estar limitados a la comprensión terrenal. Los árbitres que podrían atravesar las puertas más fuertes nos recuerdan que la oración persistente y enfocada puede romper las barreras aparentemente imposibles en nuestras vidas y en la vida de aquellos para los que estamos intercediendo. Jesús enseñó este principio en Lucas 18:1-8 a través de la parábola de la viuda persistente, mostrándonos que Dios honra la oración persistente y fiel. Las catapultas que podrían arrojar piedras masivas a grandes distancias ilustran cómo Dios puede usar nuestros pequeños actos de fe para lograr resultados de largo alcance que nunca podríamos haber imaginado. Cuando plantamos fielmente semillas de amabilidad, compartimos el Evangelio o servimos a los demás en el nombre de Jesús, nunca sabemos hasta dónde podría alcanzar el impacto o cuántas vidas podrían tocarse a través de nuestra obediencia. La transformación de la destrucción en una ciencia precisa por parte de la máquina militar babilónica revela cómo Dios puede tomar lo que parece ser puramente destructivo y usarla con fines redentores, recordándonos que incluso en nuestros momentos más oscuros, Dios está trabajando en su plan perfecto para nuestro bien y su gloria. Si bien el asedio de Jerusalén trajo un tremendo sufrimiento y pérdida, también cumplió la palabra profética de Dios y preparó el escenario para el eventual regreso y restauración de su pueblo. La precisión y la eficiencia de los métodos de guerra babilonia nos enseñan que la disciplina de Dios en nuestras vidas, aunque a veces dolorosa, nunca es aleatoria o excesiva, pero se mide cuidadosamente para lograr objetivos espirituales específicos. Así como los babilonios estudiaron las debilidades de cada ciudad, asediaron y adaptaron su ataque en consecuencia, Dios sabe exactamente lo que cada uno de nosotros necesita para crecer en la fe y el carácter. No utiliza un enfoque único para todos, pero personaliza su trabajo en nuestras vidas de acuerdo con nuestras personalidades, circunstancias y llamamientos únicos. El manual de guerra que guió la estrategia babilónica representa la importancia de tener principios bíblicos para guiar nuestra toma de decisiones y desarrollo espiritual. Dios nos ha dado su palabra como nuestro manual para vivir,
que contiene todo lo que necesitamos saber sobre cómo caminar en la fe, superar los obstáculos y cumplir nuestro propósito en su reino. El enfoque sistemático que hizo que el ejército de Babilonia fuera tan efectivo nos recuerda que el crecimiento espiritual rara vez ocurre accidentalmente. Requiere un esfuerzo intencional, una práctica consistente y un compromiso para aplicar lo que aprendemos. Mientras leemos en 2 Timothy 2:15, debemos hacer todo lo posible para presentarse a Dios como un trabajador que no necesita estar avergonzado y que maneja correctamente la palabra de la verdad. El legado de la ciencia militar de Babilonia, en última instancia, nos señala a la verdad en general de que Dios es soberano sobre todos los asuntos humanos, utilizando incluso los planes y acciones de aquellos que no lo conocen para lograr sus propósitos eternos y demostrar su fidelidad a su pueblo a lo largo de cada generación. La ubicación estratégica de Jerusalén, en la encrucijada de las principales rutas comerciales entre Babilonia y Egipto, revela cómo Dios a menudo coloca a su pueblo en posiciones de influencia y responsabilidad, no por su propia comodidad y prosperidad, sino para cumplir sus mayores propósitos en el mundo. Esto no fue simplemente una coincidencia geográfica, fue el posicionamiento divino, el que vino con una gran oportunidad y una seria responsabilidad. Cuando examinamos la ubicación de Jerusalén en el mapa antiguo, vemos que controló el flujo de comercio, ideas e intercambio cultural entre las grandes civilizaciones de la época. Esto nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5:14. Eres la luz del mundo, una ciudad construida en una colina no puede ser oculta. Jerusalén era literal y figurativamente esa ciudad en una colina, destinada a brillar la luz de Dios a todas las naciones circundantes. Sin embargo, con gran privilegio viene una gran responsabilidad, y la gente de Jerusalén no había cumplido su llamado como representantes de Dios al mundo. En lugar de ser un faro de justicia y justicia que atraería a otras naciones para adorar al Dios verdadero, se habían corrompido por las mismas culturas en las que debían influir. Esto nos enseña una lección crucial sobre nuestro propio llamado como cristianos en el mundo de hoy. Dios nos ha colocado estratégicamente a cada uno de nosotros en lugares específicos, carreras, familias y comunidades, no por accidente, sino por diseño divino. Estamos destinados a ser sal y luz en nuestras esferas de influencia, demostrando el amor y la verdad de Dios a través de nuestras palabras y acciones. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos cumpliendo este llamado o hemos tenido, como la antigua Jerusalén, tan influenciados por el mundo que nos rodea, que hemos perdido nuestro testimonio distintivo? La Biblia nos advierte en Romanos 12:2 que no se ajuste al patrón de este mundo, sino que se transformaran por la renovación de su mente. El fracaso de Jerusalén para mantener su identidad única como la ciudad elegida por Dios finalmente condujo a su destrucción, recordándonos que nuestro distintivo espiritual no es opcional. Es esencial para nuestra efectividad en el reino de Dios. La alianza de Jerusalén con Egipto, el principal rival de Babilonia, demuestra cómo la conveniencia política y la sabiduría humana pueden llevarnos lejos de la voluntad de Dios y al territorio peligroso cuando no buscamos su guía, a través de la oración y su palabra. Los líderes de Jerusalén pensaron que estaban haciendo un movimiento estratégico inteligente al alinearse con un vecino poderoso, pero no pudieron entender que se estaban posicionando como enemigos de la misma nación que Dios había elegido usar como su instrumento de juicio. Este error de cálculo político no se trataba solo de política exterior, sino que se trataba de discernimiento espiritual y el fracaso para reconocer la mano de Dios en los eventos mundiales. El profeta Jeremías había advertido claramente que no confiar en Egipto, declarando en Jeremías 2:18, ¿por qué ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Y por qué ir a Asiria para beber agua de los Eufrates? Dios le estaba diciendo a su pueblo que su seguridad no debería provenir de alianzas humanas, sino de confianza solo en Él. Sin embargo, los líderes optaron por ignorar a este abogado divino
prefiriendo confiar en lo que podían ver y comprender en lugar de lo que Dios había revelado a través de su profeta. Este patrón de elegir la sabiduría humana sobre la guía divina es algo que enfrentamos regularmente en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, ya sea en negocios, relaciones o cambios importantes en la vida, primero buscamos la voluntad de Dios a través de la oración y el estudio de las Escrituras, o recurrimos de inmediato a los asesores humanos y las estrategias mundanas. La Biblia nos promete en Proverbios 3, 5, 6, confíe en el Señor con todo su corazón y no se apoye en su propia comprensión. En todos sus sentidos, someterse a Él, y Él hará sus caminos rectos. La alianza de Jerusalén con Egipto parecía lógica desde una perspectiva humana, pero era espiritualmente desastrosa, porque representaba una falta fundamental de confianza en la protección y provisión de Dios. Cuando tomamos decisiones basadas únicamente en lo que parece práctico o ventajoso, sin considerar la voluntad de Dios, corremos el riesgo de encontrarnos en oposición a sus planes para nuestras vidas. La clave es aprender a equilibrar la sabiduría práctica con el discernimiento espiritual. Siempre garantizar que nuestras elecciones se alineen con los principios bíblicos y la voluntad revelada de Dios para nuestras vidas. La transformación de Jerusalén de la ciudad elegida de Dios en una base de operaciones enemigas en el territorio de Babilonia revela cuán rápido podemos pasar de ser instrumentos de la bendición de Dios a los obstáculos en su plan, cuando persistimos en rebelión y desobediencia. Esta no fue una transición gradual durante siglos. Fue una disminución espiritual relativamente rápida, que ocurrió cuando la gente eligió constantemente su propio camino sobre la voluntad claramente revelada de Dios. La ironía es profunda. La misma ciudad que estaba destinada a ser un santuario y un símbolo de la presencia de Dios en la tierra se había convertido en una amenaza militar que necesitaba ser neutralizada. Esto nos enseña sobre las graves consecuencias del compromiso espiritual en nuestras propias vidas. Cuando elegimos constantemente el pecado sobre la justicia, el egoísmo sobre el servicio y los valores mundanos sobre los principios bíblicos, corremos el riesgo de convertirnos en los obstáculos para el trabajo de Dios en lugar de los ayudantes en su reino. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:12. Entonces, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. Los líderes de Jerusalén probablemente nunca imaginaron que su ciudad podría convertirse en una fortaleza enemiga a los ojos de Dios. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió a través de una serie de malas elecciones y compromisos espirituales. Para nosotros hoy, esto significa que debemos examinar regularmente nuestros corazones y vidas para asegurarnos de que todavía estamos alineados con los propósitos de Dios. Nuestras acciones y actitudes están contribuyendo al avance de su reino, o estamos trabajando inadvertidamente en contra de sus planes. A veces podemos centrarnos tanto en nuestro propio consuelo, éxito o felicidad, que perdemos de vista nuestro llamado principal para servir a Dios y a los demás. La aplicación práctica es clara. Necesitamos chequeos espirituales regulares a través de la oración, el estudio bíblico y el compañerismo honesto con otros creyentes que pueden ayudarnos a ver nuestros puntos ciegos. Así como una ciudad puede transformarse de un lugar de bendición a un objetivo militar, nuestras vidas pueden pasar de ser útiles a Dios a ser obstáculos en su trabajo si no tenemos cuidado de mantener nuestro enfoque y compromiso espirituales. La buena noticia es que la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos cuando realmente nos arrepentimos y regresamos a Él, pero el ejemplo de Jerusalén nos advierte que no damos por sentado esa gracia. El deseo de Nabucodonosor de humillar a Jerusalén, específicamente porque afirmó que la superioridad de su Dios revela una dimensión espiritual a este conflicto que va mucho más allá de las simples consideraciones políticas o militares. Fue en última instancia una batalla entre las cosmovisiones, entre la fe en el Dios verdadero y la confianza en el poder humano y las deidades paganas. No se trataba solo de conquistar otra ciudad.
Se trataba de hacer una declaración a todo el mundo antiguo sobre el cual Dios era verdaderamente supremo. El rey de Babilonia quería demostrar que sus dioses y su imperio eran más poderosos que el Dios de Israel, y desafortunadamente la condición espiritual de Jerusalén hizo posible esta demostración. Cuando leemos sobre esto en Daniel 1:1-2, vemos que el Señor entregó al rey Jehoiakim de Judá en su mano, junto con algunos de los artículos del templo de Dios. Este pasaje deja en claro que la victoria de Nabucodonosor no se debió solo a su poderoso poder militar, sino porque Dios mismo había retirado su protección de Jerusalén debido a su persistente desobediencia. Esto nos enseña una verdad aleccionadora sobre nuestro testigo como cristianos en el mundo de hoy. Cuando afirmamos seguir a Jesucristo, pero nuestras vidas no reflejan su carácter y valores, damos municiones a aquellos que quieren desacreditar nuestra fe. Nuestras inconsistencias y fallas pueden convertirse en obstáculos que impiden que otros vean la verdad y el poder del Evangelio. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 18:6, diciendo que sería mejor que alguien cuelgue una piedra de molino alrededor de su cuello y se ahogara en el mar que hacer que uno de sus pequeños tropiece. La reputación del nombre de Dios está en juego en cómo vivimos nuestra vida cotidiana. Cuando comprometemos nuestra integridad, tratamos mal a los demás o vivimos de manera que contradicen los principios bíblicos. Esencialmente estamos dando permiso al mundo para burlarse de nuestro Dios y descartar nuestro mensaje. Por otro lado, cuando vivimos con fe auténtica, demostrando amor, perdón, honestidad y servicio a los demás, nos convertimos en poderosos testimonios de la realidad y la bondad de Dios. El desafío para nosotros es asegurarnos de que nuestras vidas honren constantemente el nombre de Dios en lugar de darle a sus enemigos razones a blasfemar. El objetivo final de hacer que la conquista de Jerusalén sea una demostración de fuerza para el mundo revela cómo Dios puede usar incluso las orgullosas ambiciones de los gobernantes paganos para lograr sus propósitos soberanos y enviar mensajes que resuenan a lo largo de la historia. Nabucodonosor quería mostrar su poder para intimidar a otras naciones y desalentar la rebelión. Pero sin saberlo, también estaba demostrando la justicia y la fidelidad de Dios a su palabra. Cada profecía sobre la destrucción de Jerusalén se estaba cumpliendo exactamente como Dios había declarado a través de sus profetas, demostrando ante las generaciones futuras que la palabra de Dios es absolutamente confiable y sus advertencias no son amenazas vacías. Este doble propósito, la ambición humana que sirve planes divinos, ilustra la profunda verdad encontrada en Romanos 8:28. Y sabemos que en todas las cosas que Dios trabaja por el bien de quienes lo aman, que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Incluso cuando las circunstancias parecen completamente negativas y destructivas, Dios puede tejerlas en su mayor plan de redención y restauración. El impacto mundial de la caída de Jerusalén no fue solo sobre la conquista militar. Se trataba de establecer un precedente histórico que sería recordado y estudiado durante milenios. Este evento más tarde serviría como telón de fondo para comprender la misericordia de Dios, para traer a su pueblo de regreso del exilio, y en última instancia, ayudaría a preparar el mundo para la venida de Jesucristo, quien establecería un tipo diferente de reino, uno basado en el amor, el perdón y la transformación espiritual en lugar de los militares. Para nosotros hoy, esto significa que podemos confiar en que Dios está trabajando incluso en las circunstancias más difíciles y confusas de nuestras vidas. Cuando enfrentamos contratiempos, fracasos o lo que parecen derrotas, podemos tener confianza en que Dios todavía tiene el control y podemos usar incluso estas experiencias para lograr sus propósitos en nuestras vidas y en la vida de los demás. La clave es mantener nuestra fe y continuar buscando su voluntad, incluso cuando no podemos ver el panorama general. Así como la destrucción de Jerusalén, en última instancia, sirvió el plan redentor de Dios para su pueblo, los desafíos que enfrentamos pueden convertirse en pizca para una mayor madurez espiritual y un servicio más efectivo en su reino. La demostración de la fuerza que pretendía Nabucodonosor se convirtió en una demostración de la soberanía de Dios que continúa enseñando e inspirando a los creyentes miles de años después.
La brillantez de la estrategia psicológica inicial de Nabucodonosor revela cómo la guerra espiritual a menudo comienza no con una confrontación directa, sino con un engaño sutil que socava gradualmente nuestra base de fe e identidad en Dios. Cuando el rey babilónico rodeó a Jerusalén y ofreció paz a cambio de los jóvenes más prometedores de la ciudad, no solo estaba buscando rehenes, sino que estaba implementando un plan a largo plazo para destruir el futuro de la nación desde adentro. Esta estrategia demuestra la comprensión del enemigo de que la forma más efectiva de derrotar al pueblo de Dios no es a través de una fuerza abrumadora, sino a través de la corrupción de su próxima generación y erosionando gradualmente su patrimonio espiritual. La Biblia nos advierte sobre esta táctica en 2 Timoteo 3, 6-7. Describiendo a aquellos que se abren camino en los hogares y obtienen control sobre las mujeres crédulos, que están cargadas de pecados y están influenciados por todo tipo de deseos malvados, siempre aprendiendo pero nunca pueden llegar a un conocimiento de la verdad. La estrategia de Satanás no ha cambiado. Todavía busca capturar los corazones y las mentes de los jóvenes, alejándolos gradualmente de sus fundamentos espirituales a través de ofertas y oportunidades aparentemente atractivas. La decisión del rey Jehoiakim de aceptar esta propuesta revela cuán fácilmente podemos ser engañados cuando no estamos caminando de cerca con Dios y buscando su sabiduría en nuestras decisiones. La oferta probablemente parecía razonable, incluso generosa. Después de todo, estos jóvenes recibirían la mejor educación y oportunidades en el imperio más poderoso de su tiempo. Pero detrás de esta atractiva fachada había un plan deliberado para despojarlos de su identidad judía y transformarlos en sirvientes de un sistema pagano. Esto nos recuerda la advertencia de Jesús en Mateo 16:26. ¿De qué sirve que alguien gane el mundo entero, pero perderá su alma? Los jóvenes llevados a Babilonia obtendrían conocimientos y estatus mundanos, pero a costa de su herencia espiritual y conexión con su gente. Para los padres de hoy, esta historia sirve como un poderoso recordatorio de ser discernimiento sobre las influencias que permitimos en la vida de nuestros hijos, asegurando que las oportunidades educativas y profesionales no vengan a expensas de su fe y valores. La orientación de jóvenes de la nobleza no fue aleatorio, pero representó un asalto calculado al liderazgo futuro del pueblo de Dios, demostrando cómo el enemigo siempre busca corromper a aquellos que tienen el mayor potencial de influencia e impacto en el reino de Dios. Estos no eran cualquiera de los niños, eran los hijos de los líderes, los futuros reyes, sacerdotes y tomadores de decisiones que darían forma al destino de la nación. Nabucodonosor entendió que al capturar y adoctrinar estas mentes jóvenes, podría controlar efectivamente el futuro de Jerusalén sin necesidad de mantener una ocupación militar permanente. Esta estrategia revela el pensamiento a largo plazo del enemigo y su comprensión de que las batallas espirituales a menudo se ganan o se pierden en el ámbito de las ideas y la formación de la visión del mundo. La Biblia enfatiza la importancia crucial de entrenar a los jóvenes en la manera de Dios, como vemos en Proverbios 22:6. Comience a los niños en la forma en que deben ir, e incluso cuando sean viejos, no se alejarán de él. La estrategia babilónica era esencialmente lo opuesto a este principio bíblico. Buscaron comenzar a estos jóvenes en el camino equivocado, con la esperanza de que nunca volverían a sus raíces espirituales. Entre estos jóvenes cautivos fueron Daniel, Shadrach, Meshach y Abednego, que luego demuestran que incluso en las circunstancias más desafiantes, es posible mantener la fe e integridad. Sus historias, registradas en el libro de los libros de Daniel, que pueden usarlo, que pueden usarlo, que puede usarlo, que puede usarlo, que puede usarlo, las historias de Daniel, las estrategias del enemigo para sus propios fines, criando testigos fieles en el corazón de los imperios paganos. Uso. Es crucial para desarrollar un discernimiento espiritual que pueda ver las apariencias de la superficie a las realidades espirituales subyacentes. Diencias. La verdad. Si alguien ama el mundo, el amor por el Padre no está en ellos. Porque todo en el mundo,
La lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El desafío es aprender a evaluar las oportunidades no solo en función de sus beneficios inmediatos, sino en sus implicaciones espirituales a largo plazo. Los sistemas, mientras ofrecen conocimientos y habilidades genuinos, también promueven las cosmovisiones que se oponen fundamentalmente al cristianismo bíblico. El fracaso del rey Jehoiakim para reconocer las implicaciones espirituales de su decisión demuestra cuán fácilmente podemos tomar decisiones que parecen políticamente o prácticamente sabias mientras son espiritualmente desastrosos, especialmente cuando no buscamos la guía de Dios a través de la oración y su palabra. El rey probablemente pensó que estaba siendo un negociador astuto, evitando el derramamiento de sangre inmediata y la compra de tiempo para su nación mientras ganaba el favor de un vecino poderoso. Desde una perspectiva humana, su razonamiento podría haber parecido sólido. ¿Por qué arriesgar la destrucción de toda la ciudad cuando puede satisfacer las demandas babilónicas con un sacrificio relativamente pequeño? Sin embargo, esta decisión reveló un malentendido fundamental de lo que realmente estaba en juego. Esto no fue solo una negociación política. Era una prueba espiritual de si Jerusalén confiaría en la protección de Dios o dependería de la sabiduría y el compromiso humano. La Biblia nos enseña en Isaías 55, 8-9 que «Mis pensamientos no son sus pensamientos, tampoco son sus caminos», declara al Señor. Como los cielos son más altos que la tierra, también son mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos. Esto nos enseña la importancia vital de buscar la voluntad de Dios antes de tomar decisiones importantes, especialmente aquellas que podrían afectar no solo a nosotros mismos, sino a otros bajo nuestra influencia. Como líderes en nuestras familias, iglesias o comunidades, tenemos la responsabilidad de considerar las implicaciones espirituales de nuestras elecciones, no solo sus beneficios prácticos inmediatos. La Biblia nos promete sabiduría cuando la pedimos. Como nos dice James 1, 5. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, debes preguntarle a Dios, que da generosamente a todos sin encontrar fallas, y se lo darán. El error de Jehoiakim fue actuar sin buscar esta sabiduría divina, y las consecuencias afectaron no solo su propio reinado, sino todo el futuro de su nación. Para nosotros hoy, esto significa desarrollar el hábito de traer nuestras decisiones a Dios en oración, estudiar su palabra para principios relevantes y buscar un consejo de los creyentes maduros antes de tomar decisiones que podrían tener consecuencias espirituales duraderas. La transformación de Jerusalén en un estado vasallal sin una sola batalla revela cómo la derrota espiritual a menudo ocurre gradualmente a través del compromiso en lugar de a través de la confrontación dramática, enseñándonos a estar atentos a las pequeñas decisiones que pueden conducir a la pérdida de nuestra independencia y efectividad espirituales. Esta no fue una conquista repentina, sino una rendición gradual que comenzó con una sola decisión de priorizar la paz inmediata sobre la fidelidad a largo plazo a Dios. La ausencia de conflicto militar hizo que la derrota pareciera menos significativa, pero en realidad fue el comienzo del fin de la independencia de Jerusalén. Este patrón nos enseña sobre la naturaleza sutil del compromiso espiritual en nuestras propias vidas. Raramente nos despertamos una mañana y decidimos abandonar nuestra fe por completo. En cambio, hacemos pequeños compromisos que gradualmente erosionan nuestros fundamentos espirituales hasta que nos encontramos lejos de Dios, sin siquiera darnos cuenta de cómo llegamos allí. La Biblia nos advierte sobre esto en Hebreos 2, 1. Debemos prestar la atención más cuidadosa, por lo tanto, a lo que hemos escuchado, para que no nos alejemos. La palabra deriva es significativa. Sugiere un movimiento gradual, casi imperceptible, lejos de nuestros amarres espirituales. La rendición pacífica de Jerusalén a Babilonia fue el comienzo de tal deriva y nos enseña a estar alertas a las señales de alerta temprana del compromiso espiritual en nuestras propias vidas. ¿Nos estamos volviendo más cómodos con el pecado? ¿Estamos reduciendo lentamente nuestro tiempo en la oración y el estudio bíblico?
Estamos comenzando a racionalizar las elecciones que una vez habríamos visto claramente como incorrectas. Estos pequeños cambios pueden parecer insignificantes al principio, pero pueden conducir a grandes derrotas espirituales si no se controlan. La buena noticia es que la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos cuando reconocemos nuestra deriva y regresamos a Él. Como leemos en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y nos perdonará nuestros pecados y nos purificará de toda injusticia. La clave es mantener la vigilancia espiritual y estar dispuesto a hacer correcciones del curso antes de que los pequeños compromisos se conviertan en grandes derrotas. La rendición pacífica de Jerusalén nos recuerda que a veces las batallas espirituales más peligrosas son las que no sienten batallas en absoluto. La rebelión del rey Jehoiakim contra Babilonia, después de presentar inicialmente, revela el patrón peligroso de inestabilidad espiritual que ocurre cuando nuestras decisiones se basan en circunstancias cambiantes en lugar de una fe inquebrantable en la soberanía y la sabiduría de Dios. Esto no era simplemente un error de cálculo político. Fue una manifestación de la confusión espiritual que resulta de tratar de servir a dos maestros, intentar mantener la lealtad a Dios al tiempo que persigue estrategias mundanas para la seguridad y el éxito. La Biblia nos advierte sobre este mismo problema en James 1:8, describiendo a una persona doble como inestable en todo lo que hacen. La sumisión inicial de Jehoiakim a Babilonia había sido motivada por el miedo y la conveniencia en lugar del arrepentimiento genuino o el reconocimiento de la mano de Dios en estos eventos. Cuando las circunstancias parecían cambiar y la rebelión parecía ventajosa, rápidamente abandonó su compromiso anterior, sin comprender que estaba luchando contra el plan declarado de Dios para su nación. Este patrón de compromiso inconsistente es algo contra lo que debemos proteger en nuestras propias vidas espirituales. ¿Con qué frecuencia hacemos promesas a Dios durante los tiempos difíciles? ¿Solo para olvidar esos compromisos cuando la vida se vuelve cómoda nuevamente? ¿Con qué frecuencia nos comprometemos con la oración, el estudio de la Biblia o el servicio cuando enfrentamos desafíos, pero gradualmente nos alejamos de estas disciplinas cuando la presión disminuye? Jesús abordó este problema en su parábola del sembrador, describiendo a aquellos que reciben la palabra con alegría cuando la escuchan, pero no tienen raíz. Creen por un tiempo, pero en el momento de las pruebas se caen. Lucas 8:13. La rebelión de Jehoiakim no fue solo contra Babilonia, fue contra la voluntad revelada de Dios, demostrando las trágicas consecuencias de la inestabilidad espiritual. Para nosotros hoy, esto significa que debemos construir nuestra fe en la base sólida del carácter y promesas inmutables de Dios, en lugar de en circunstancias o emociones cambiantes. La verdadera madurez espiritual implica aprender a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo entendemos, y seguir siendo fieles a nuestros compromisos, incluso cuando la motivación inicial se ha desvanecido. La clave es desarrollar una relación con Dios basada en el amor y la reverencia, en lugar de solo la gestión de crisis. El regreso de Nabucodonosor en 597 a.C., con su ejército completo, demuestra cómo las consecuencias retrasadas no significan consecuencias escapadas, y cómo la paciencia de Dios nunca debe confundirse con la aprobación o la indiferencia a nuestras elecciones rebeldes. La respuesta del rey de Babilonia fue rápida y abrumadora, lo que demuestra que la rebelión de Jehoiakim se había anotado cuidadosamente y se abordaría a fondo. Esto nos enseña un principio crucial sobre la justicia divina. El momento de Dios es perfecto, y su respuesta a la rebelión persistente, aunque a veces retrasada, siempre es segura y completa. La Biblia nos recuerda en Gálatas 6:7 que Dios no puede ser burlado. Un hombre cosecha lo que siembra. Jehoiakim había sembrado la rebelión y cosecharía las consecuencias, no solo para sí mismo, sino por toda su nación.
La llegada del ejército completo de Babilonia no fue solo una respuesta militar. Fue el cumplimiento de las advertencias proféticas, lo que se había dado durante años, a través de fieles sirvientes como Jeremías. Esto nos recuerda que Dios siempre proporciona advertencias antes del juicio, dando a las personas múltiples oportunidades para arrepentirse y cambiar de rumbo. Sin embargo, cuando esas advertencias se ignoran constantemente, las consecuencias se vuelven inevitables. En nuestras vidas personales, a menudo experimentamos este mismo patrón. Dios nos habla a través de su palabra, a través de las circunstancias, a través de otros creyentes o a través de nuestra conciencia, advirtiéndonos sobre la dirección en la que nos dirigimos. Cuando ignoramos estas advertencias y continuamos en la rebelión, no debemos sorprendernos cuando enfrentamos las consecuencias naturales de nuestras elecciones. La clave es aprender a reconocer la voz de Dios cuando está tratando de redirigirnos y tener la humildad de responder con arrepentimiento en lugar de resistencia continua. La naturaleza completa de la respuesta de Babilonia también nos enseña sobre la naturaleza integral de las consecuencias del pecado. La rebelión contra Dios no solo afecta un área de nuestras vidas, tiene implicaciones de largo alcance que pueden afectar nuestras relaciones, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestra reputación y nuestro bienestar espiritual. Es por eso que la Biblia nos llama constantemente a la obediencia sincera en lugar del cumplimiento parcial de la voluntad de Dios. El compromiso a medias con las formas de Dios a menudo conduce a una derrota completa, mientras que la rendición de todo corazón conduce a la victoria y la bendición completa. La sorprendente rendición voluntaria del rey Jehoiachin de 18 años revela cómo Dios puede trabajar incluso a través de los corazones de los líderes jóvenes para evitar el derramamiento y el sufrimiento de sangre innecesarios, al tiempo que demuestra que a veces la sabiduría implica saber cuándo someterse en lugar de pelear. La decisión de este joven rey de rendirse voluntariamente fue notable, especialmente teniendo en cuenta la cultura guerrera del antiguo cercano Oriente, donde se esperaba que los reyes lucharan hasta la muerte en lugar de someterse a gobernantes extranjeros. Su elección probablemente salvó miles de vidas y evitó la destrucción completa que llegaría más tarde cuando su sucesor eligiera el camino de la resistencia continua. Esto nos enseña sobre la sabiduría de reconocer cuándo estamos luchando contra la voluntad de Dios en lugar de por ello. A veces, lo que parece ser la derrota es en realidad la forma en que Dios nos protege de un mayor daño y posicionamos para futuras bendiciones. La Biblia nos dice en Eclesiastés 3:1 que hay un momento para todo y una temporada para cada actividad bajo los cielos, incluido un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. El joven Joiachin parecía entender intuitivamente que este era un momento de paz, a pesar de que significaba humillación y exilio personal. Su decisión nos recuerda a la enseñanza de Jesús en Mateo 5:39, no resistirse a una persona malvada, y su ejemplo de someterse a arresto y crucifixión en lugar de llamar a las legiones de ángeles que lo defiendan. A veces, Dios nos llama a entregar nuestros derechos, nuestro orgullo o nuestros deseos inmediatos para servir a sus mayores propósitos. Esto podría significar aceptar una degradación en el trabajo, en lugar de luchar contra ella, someterse a autoridad incluso cuando no estamos de acuerdo, o elegir el perdón sobre la venganza cuando nos han perjudicado. La rendición del joven rey también demuestra la importancia de buscar sabiduría más allá de nuestros años, a través de la oración y el consejo piadoso. A los 18 años, Jehoiachin enfrentaba decisiones que afectarían no solo su propia vida, sino también la vida de miles de sus súbditos. Su disposición a elegir el difícil camino de rendición sobre el camino aparentemente heroico de la resistencia muestra la madurez espiritual que carecen de muchos líderes mayores. Para los jóvenes de hoy que enfrentan decisiones importantes,
Esta historia nos recuerda que la edad no nos descalifica de tomar decisiones sabias cuando buscamos la guía de Dios y estamos dispuestos a poner el bienestar de los demás por encima de nuestro propio orgullo y ambición. El primer saqueo del Templo de Salomón representa un golpe espiritual devastador que fue mucho más allá de la pérdida material, simbolizando el comienzo de la retirada de Dios de su presencia especial y protección de una gente que había rechazado constantemente su amor y orientación del pacto. Esto no era solo el saqueo de objetos valiosos, era la profanación del espacio más sagrado en la vida religiosa judía, el lugar donde Dios había prometido reunirse con su pueblo y donde su gloria había llenado el edificio tan completamente que los sacerdotes no podían soportar ministrar. Primero Reyes 8, 10, 11. La eliminación de los tesoros del templo a Babilonia era una señal visible de que Dios estaba permitiendo violar su propia casa, porque su pueblo ya había violado su relación con Él a través de la idolatría y la desobediencia. Esto nos enseña sobre las graves consecuencias de dar por sentado la presencia y las bendiciones de Dios. Cuando ignoramos constantemente la palabra de Dios, descuidamos la oración y vivimos como si no importara. Nos arriesgamos a experimentar la retirada gradual de su presencia manifiesta de nuestras vidas. Si bien Dios nunca abandona a sus hijos por completo, puede permitirnos experimentar el vacío y la vulnerabilidad que viene de tratar de vivir sin su bendición y protección activas. Los tesoros del templo que fueron llevados a Babilonia se utilizarían más tarde en ceremonias religiosas paganas, agregando insulto a las lesiones y demostrando cómo nuestros dones y bendiciones espirituales pueden pervertirse cuando no somos administradores fieles de lo que Dios nos ha confiado. Para nosotros hoy, esto nos recuerda que protegemos cuidadosamente los tesoros espirituales que Dios nos ha dado, nuestra salvación, nuestros dones espirituales, nuestro conocimiento de su palabra, nuestras relaciones con otros creyentes y nuestras oportunidades de servirle. No se garantizan que estas bendiciones permanezcan con nosotros si las tratamos descuidadamente o las usamos con fines egoístas en lugar de la gloria de Dios. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 10:12. Entonces, si crees que estás firme, ten cuidado de no caer. El saqueo del templo también presagia la destrucción completa que vendría más tarde, recordándonos que el juicio parcial es a menudo una advertencia de consecuencias más severas por venir si no respondemos con el arrepentimiento y el cambio genuinos. La disciplina de Dios siempre es redentora en el propósito, diseñada para traernos de vuelta a Él antes de que sea demasiado tarde. La deportación de 10,000 personas, incluidos líderes, intelectuales, artesanos y soldados, revela la naturaleza estratégica de la disciplina de Dios, que a menudo implica la eliminación de nuestras fuentes de fuerza y confianza humana para que podamos aprender a depender completamente de Él. Esto no fue una destrucción aleatoria, sino una eliminación cuidadosamente específica de las mismas, personas que le dieron a Jerusalén su fuerza política, intelectual y militar. Al quitarle lo mejor y más brillante de la nación, Dios estaba obligando a aquellos que permanecieron a enfrentar su total dependencia de Él en lugar de la sabiduría y la habilidad humana. Este patrón refleja un principio que vemos a lo largo de las Escrituras. Dios a menudo trabaja a través de la debilidad en lugar de la fuerza, a través de lo tonto más que lo sabio, a través de los humildes en lugar de lo orgulloso. Como Pablo escribe en 1 Corintios 1:27, Dios eligió las cosas tontas del mundo para avergonzar a los sabios. Dios eligió las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. La deportación fue el juicio y la preparación. Juicio para la rebelión pasada, pero también la preparación para la restauración futura. Muchos de estos exiliados, incluidos Daniel y sus amigos, se convertirían en poderosos testigos para Dios en Babilonia, lo que demuestra que incluso en cautiverio, el pueblo de Dios podría mantener su fe e influir en los demás para siempre. Esto nos enseña que Dios puede usar incluso nuestras circunstancias más difíciles para lograr sus propósitos en nuestras vidas y a través de nuestras vidas.
Cuando enfrentamos contratiempos, pérdidas o lo que parecen derrotas, podemos confiar en que Dios todavía está trabajando, tal vez eliminando obstáculos a nuestro crecimiento espiritual o posicionándonos para una mayor utilidad en su reino. La instalación de Sedequías como rey títere representa la etapa final de la independencia política de Jerusalén, que muestra cómo el compromiso y la rebelión erosionan gradualmente nuestra libertad hasta que nos encontramos bajo el control de las fuerzas que alguna vez podríamos haber resistido. Esto nos advierte sobre la naturaleza progresiva de la esclavitud espiritual. El pecado promete libertad, pero finalmente ofrece esclavitud. Sin embargo, la historia también nos recuerda que los planes de Dios para su pueblo siempre incluyen restauración y redención, incluso cuando las circunstancias inmediatas parecen desesperadas. El exilio duraría 70 años, exactamente como Dios había profetizado, y luego su pueblo volvería a reconstruir su ciudad y templo, demostrando su fidelidad incluso en el juicio. La decisión del rey Sedequías de rebelarse contra Babilonia en 588 a.C., a pesar de presenciar las consecuencias devastadoras de las rebeliones anteriores, demuestra el patrón trágico de ceguera espiritual que ocurre cuando rechazamos repetidamente las claras advertencias y orientación de Dios. Esto no era ignorancia. Sedequías había visto de primera mano lo que les sucedió a sus predecesores, que eligieron el camino de resistencia contra la voluntad declarada de Dios. Había sido testigo de la deportación de miles de su gente, el saqueo del templo y el debilitamiento gradual de su nación, pero aún así decidió seguir el mismo camino destructivo. Esto revela cómo el orgullo y la presión de los demás pueden anular incluso las lecciones más claras de la historia reciente. La Biblia nos advierte sobre este patrón en Proverbios 16:18. El orgullo va antes de la destrucción, un espíritu arrogante antes de una caída. La rebelión de Sedequías no fue solo contra Babilonia, fue contra la clara palabra de Dios entregada a través del profeta Jeremías, quien había advertido constantemente que la sumisión a Babilonia era la voluntad de Dios para esta temporada. La decisión del rey fue influenciada por falsos profetas, que prometieron una victoria fácil, y por la presión popular de personas que querían escuchar mentiras alentadoras en lugar de verdades difíciles. Esto nos enseña sobre el peligro de rodearnos de las voces que nos dicen lo que queremos escuchar, en lugar de lo que necesitamos escuchar. En nuestras propias vidas espirituales, debemos tener cuidado de no buscar maestros, amigos o asesores que simplemente confirman nuestros deseos existentes en lugar de desafiarnos a alinearnos con la voluntad de Dios. Jesús advirtió sobre esto en Mateo 15:14, diciendo que si los ciegos lideran a los ciegos, ambos caerán en un pozo. La tragedia de Sedequías fue que eligió guías ciegas sobre la clara visión que Dios había proporcionado a través de su fiel profeta. Para nosotros hoy, esto significa que debemos priorizar la palabra de Dios sobre la opinión popular, la verdad bíblica sobre las tendencias culturales y la sabiduría divina sobre el razonamiento humano, incluso cuando el costo parece alto. La rebelión del rey también muestra cómo la presión externa puede hacer que tomemos decisiones que sabemos que están equivocadas, recordándonos que debemos estar dispuestos a estar solos con Dios en lugar de comprometer nuestras convicciones para complacer a los demás. Las falsas promesas de ayuda de Egipto que influyeron en la rebelión de Sedequías revelan cuán fácilmente podemos ser engañados por ofertas de asistencia mundana que parecen proporcionar una alternativa a confiar en el plan de Dios, incluso cuando ese plan requiere una obediencia y un sacrificio aparente. Egipto había prometido apoyo militar contra Babilonia, haciendo que la rebelión pareciera no solo posible, sino razonable desde una perspectiva humana. Estas promesas probablemente parecían respuestas a la oración, finalmente, una forma de escapar de la humillación de la dominación babilónica y restaurar el orgullo y la independencia nacional. Sin embargo, estas promesas estaban vacías, y la ayuda de Egipto nunca se materializó cuando más se necesitaba. Este patrón nos enseña sobre la falta de fiabilidad de las promesas humanas en comparación con la certeza absoluta de la palabra de Dios.
La Biblia nos recuerda en Isaías 31:1. Hay de aquellos que van a Egipto por ayuda, que confían en los caballos, que confían en la multitud de sus carros y en la gran fuerza de sus jinetes, pero no miren al Santo de Israel, o buscan ayuda del Señor. Egipto representó la tentación de resolver problemas espirituales a través de medios mundanos. Encontrar seguridad en alianzas humanas en lugar de en la protección divina. Para nosotros hoy, esto podría manifestarse como confiable en nuestra cuenta de ahorros más que en la provisión de Dios, dependiendo de nuestras propias habilidades más que en su fortaleza, o buscando soluciones a nuestros problemas a través de métodos que contradicen los principios bíblicos. Las falsas promesas que influyeron en Sedequías nos recuerdan que nos exigamos sobre el consejo y la asistencia que aceptamos, asegurando que cualquier ayuda que recibamos, alineaciones con la voluntad de Dios, y no nos exigamos que comprometamos nuestra fe o desobedecemos sus órdenes claras. A veces, Dios nos permite enfrentar situaciones en las que la ayuda humana parece no disponible precisamente porque quiere que descubramos la suficiencia de su poder y provisión. Cuando elegimos constantemente soluciones mundanas sobre las divinas, extrañamos las oportunidades para experimentar la intervención milagrosa de Dios y crecer en la fe y la dependencia de Él. La tragedia de la decisión de Sedequías es que eligió la incertidumbre de las promesas humanas sobre la certeza del plan de Dios, y al hacerlo, trajo consecuencias catastróficas sobre sí mismo y su pueblo. Esto nos recuerda que las formas de Dios, incluso cuando parecen difíciles o humillantes, siempre son mejores que nuestras formas y conducen a mejores resultados que cualquier alternativa que podamos diseñar. La respuesta de Nabucodonosor de construir una pared alrededor de Jerusalén para aislarla representa por completo la consecuencia final de la rebelión persistente. La separación completa de las fuentes de ayuda y el agotamiento gradual de todos los recursos humanos, hasta que solo Dios permanece como una fuente potencial de liberación. Esta no era solo una táctica militar. Fue una demostración de cómo el pecado finalmente nos aísla de todo lo que podría ayudarnos, dejándonos atrapados en las consecuencias de nuestras propias elecciones. El muro alrededor de Jerusalén creó una prisión de la que no había escapatoria, obligando a los habitantes a enfrentar la plena realidad de su situación sin ninguna posibilidad de asistencia externa. Esto nos enseña sobre la naturaleza progresiva de la esclavitud espiritual. El pecado promete la libertad, pero finalmente ofrece un cautiverio completo. Cuando elegimos persistentemente nuestro propio camino sobre el camino de Dios, gradualmente nos separamos de las fuentes de ayuda y bendición que Dios ha proporcionado para nuestro bienestar. La Biblia nos advierte sobre esto en Proverbios 1:31. Comerán el fruto de sus caminos y se llenarán con el fruto de sus esquemas. El muro de aislamiento que rodeó a Jerusalén es una imagen de cómo nuestras propias elecciones rebeldes pueden crear barreras que nos separan de la bendición de Dios, de las relaciones saludables y de la sabiduría y el apoyo que necesitamos para tomar buenas decisiones. Sin embargo, incluso en esta situación desesperada, la misericordia de Dios todavía estaba disponible a través del profeta Jeremías, quien continuó ofreciendo esperanza para aquellos que se rendirían y se someterían al plan de Dios. Esto nos recuerda que no importa cuán aislados podamos sentirnos como resultado de nuestras malas elecciones, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que realmente se arrepienten y regresan con Él. La clave es reconocer que nuestro aislamiento a menudo se autoimpuso y que el camino de regreso a la libertad implica humillarnos y reconocer nuestra necesidad de perdón y orientación de Dios. Para las personas de hoy que se sienten atrapadas por las consecuencias de las decisiones pasadas, ya sea en relaciones, carreras, finanzas u otras áreas, el asedio de Jerusalén nos recuerda que Dios puede romper cualquier muro de aislamiento cuando estamos dispuestos a entregar nuestro orgullo y confianza en su misericordia. El muro físico alrededor de Jerusalén era formidable, pero no era nada comparado con los muros espirituales que el orgullo y la rebelión pueden construir alrededor de nuestros corazones.
El asedio de 18 meses que condujo a una hambruna extrema y actos desesperados como el canibalismo revela las profundidades horribles a las que la naturaleza humana puede hundirse cuando se separan de la provisión y protección de Dios, sirviendo como una advertencia marcada sobre las consecuencias finales de la renuncia persistente contra la autoridad divina. Esto no fue solo un inconveniente temporal o un breve período de dificultades. Fue un descenso prolongado a la desesperación que eliminó toda pretensión de civilización y reveló la oscuridad que existe en el corazón humano cuando se elimina la influencia restrictiva de Dios. La Biblia registra estos horribles detalles, no para sensacionalizar el sufrimiento, sino para mostrarnos las serias consecuencias de elegir nuestro propio camino sobre el camino de Dios. En Lamentations 4:10 leemos la desgarradora descripción. Con sus propias manos, las mujeres compasivas han cocinado a sus propios hijos, que se convirtieron en su comida cuando mi gente fue destruida. Esta situación extrema cumple las advertencias que Moisés había dado siglos antes en Deuteronomio 28, 53-57, sobre lo que sucedería si Israel desobedeciera persistentemente el pacto de Dios. Estos no eran castigos arbitrarios, sino consecuencias naturales de separarse de la fuente de toda bendición y provisión. Para nosotros hoy, esto sirve como un recordatorio aleccionador de que las consecuencias del pecado siempre son más graves de lo que inicialmente imaginamos. Cuando elegimos vivir independientemente de Dios, gradualmente perdemos acceso a su protección, provisión y las restricciones morales que mantienen a la sociedad funcionando correctamente. Si bien es posible que no enfrentemos la hambruna literal, podemos experimentar el hambre espiritual, emocional y relacional que nos impulsa a medidas desesperadas que nunca pensamos que consideremos. El asedio de Jerusalén nos enseña que las leyes y principios de Dios no son restricciones arbitrarias, sino límites protectores que nos impiden destruirnos a nosotros mismos y a los demás. Cuando violamos constantemente estos límites, eventualmente enfrentamos las consecuencias naturales de nuestras elecciones, y esas consecuencias pueden ser mucho más devastadoras de lo que esperamos. Sin embargo, incluso en esta hora más oscura, la misericordia de Dios todavía estaba disponible para aquellos que se humillaban y buscarían su perdón. Esto nos recuerda que no importa cuán lejos hemos caído o cuán desesperada se ha vuelto nuestra situación, nunca es demasiado tarde para llorar a Dios por ayuda y restauración. El avance final de las paredes de Jerusalén en julio de 586 en Ara Cristo, después de un asalto continuo con carneros, catapultas y excavaciones, representa el momento en que todas las defensas humanas finalmente se derrumbaron bajo el peso del juicio divino, enseñándonos que ninguna seguridad terrenal puede resistir el propósito determinado de Dios cuando persistimos en la rebelión contra su voluntad. Este no fue un colapso repentino, pero el resultado de meses de presión implacable que debilitó gradualmente cada defensa, hasta que la resistencia se volvió imposible. Las paredes que habían protegido a Jerusalén durante siglos, que parecían tan permanentes y confiables, finalmente dieron paso bajo el ataque sostenido de fuerzas que finalmente sirvieron a los propósitos de Dios. Esto nos enseña sobre la inutilidad de confiar en otra cosa que no sea Dios para nuestra mejor seguridad y protección. La Biblia nos recuerda en el Salmo 20, 7, alguna confianza en los carros y otros en los caballos, pero confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios. Los muros de Jerusalén eran impresionantes para los estándares humanos, pero eran impotentes para proteger a un pueblo que había perdido la protección de Dios a través de la desobediencia persistente. Las diversas técnicas de asedio utilizadas por los babilonios, carneros, catapultos y excavaciones, representan las diferentes formas que el pecado persistente desglosa gradualmente nuestras defensas espirituales. A veces, el ataque es directo y obvio como un ariete contra nuestros estándares morales. A veces es indirecto, como las catapultas que arrojan tentaciones desde la distancia. A veces es sutil,
como las excavaciones que socavan nuestra base sin que nos lo damos cuenta. La lección clave es que necesitamos la protección de Dios para resistir cualquiera de estos ataques de manera efectiva. Cuando tratamos de defendernos a través de la sabiduría humana, la fuerza de voluntad o las circunstancias externas, solo, en última instancia, estamos luchando en una batalla perdida. El liso. Avance de las paredes de Jerusalén también representa un momento de verdad en que toda pretensión y autoengaño finalmente terminó. Los habitantes ya no podían negar su situación desesperada o mantener la ilusión de que de alguna manera podrían escapar de las consecuencias de sus elecciones. Para nosotros hoy, esto nos recuerda que llega un momento en que debemos enfrentar la realidad de nuestra condición espiritual y reconocer nuestra necesidad de la intervención de Dios. La buena noticia es que incluso cuando nuestras defensas han sido completamente violadas y nos sentimos completamente derrotados, la gracia de Dios todavía está disponible para reconstruir nuestras vidas sobre una base más fuerte, una basada en la fe en Él, en lugar de la confianza en nuestra propia fuerza y sabiduría. La presenciación forzada de la ejecución de sus hijos antes de eliminar sus propios ojos representa uno de los castigos psicológicamente más devastadores, imaginables, diseñados no solo para causar sufrimiento físico, sino para garantizar que la última memoria visual del rey Sedequía sea la destrucción de su linaje y el final de sus esperanzas dinásticas. Este acto brutal revela las profundidades de la crueldad humana que surgen cuando el poder se ejerce sin la restricción del amor y la misericordia divinos, sirviendo como un marcado recordatorio de lo que la humanidad se vuelve cuando se separa por completo de la influencia de Dios. La Biblia registra este horrible evento en 2 Kings 25. 7. Mataron a los hijos de Sedequías ante sus ojos. Luego sacaron los ojos, lo ataron con grilletes de bronce y lo llevaron a Babilonia. Esto no era solo un castigo. Se calculó la tortura psicológica diseñada para romper no solo el cuerpo, sino el espíritu y el alma. Nabucodonosor quería asegurarse de que Sedequías pasara el resto de su vida en la oscuridad, atormentada por las imágenes finales de las muertes de sus hijos. Esta crueldad extrema nos enseña sobre las graves consecuencias de la rebelión, persistente contra la voluntad claramente revelada de Dios. Si bien Dios es misericordioso y paciente, llega un punto en el que el desafío continuo conduce a un juicio severo que sirve como advertencia para los demás. A Sedequías se les había dado múltiples oportunidades para someterse al plan de Dios a través del profeta Jeremías, pero constantemente eligió orgullo y opinión popular sobre la sabiduría divina. Su trágico final nos recuerda que las posiciones de liderazgo vienen con una mayor responsabilidad y que nuestras decisiones afectan no solo a nosotros mismos, sino a las que están bajo nuestra influencia. Para los padres, pastores, líderes empresariales y otros en puestos de autoridad, esta historia sirve como un recordatorio aleccionador de que nuestras elecciones tienen consecuencias de largo alcance. Cuando llevamos a otros lejos de la voluntad de Dios a través de nuestro ejemplo o decisiones, tenemos responsabilidad no solo por nuestra propia condición espiritual, sino por el daño que causamos a quienes nos siguen. La lección clave es que el verdadero liderazgo requiere humildad ante Dios y la voluntad de someterse a su autoridad, incluso cuando es difícil o impopular. La tragedia de Sedequías podría haberse evitado si hubiera elegido la obediencia sobre el orgullo, pero su obstinada resistencia condujo a consecuencias que afectaron no solo a sí mismo, sino a toda su familia y a su nación. La ejecución de todos los nobles capturados, extinguiendo efectivamente el linaje real de Judá, demuestra cómo la rebelión persistente contra Dios puede conducir a la destrucción completa de lo que alguna vez parecían, permanentes y divinamente establecidos, recordándonos que incluso los dones y las bendiciones de Dios pueden ser mal utilizadas o tomadas en lo que respecta. Esto no fue solo la ejecución política. Fue el final de una dinastía que había gobernado durante más de 400 años, rastreando su linaje hasta el propio rey David.
La línea real que Dios había prometido soportaría para siempre parecía haber llegado a un final abrupto y violento, aunque sabemos por las Escrituras que Dios preservaría un remanente a través del cual el Mesías finalmente vendría. Esta ejecución masiva nos enseña sobre las graves consecuencias de desperdiciar privilegios y responsabilidades espirituales. Los nobles de Judá habían recibido posiciones de influencia y autoridad no para su propio beneficio, sino para servir a los propósitos de Dios y bendecir a su pueblo. En cambio, habían usado sus posiciones para llevar a la nación lejos de Dios y a la rebelión. Su destrucción sirve como una advertencia a todos los que reciben autoridad o influencia espirituales, ya sea como padres, maestros, pastores o líderes en cualquier capacidad, que estos puestos vienen con seria responsabilidad. Jesús enfatizó este principio en Lucas 12:48. De todos los que se les ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y de la que se le ha confiado mucho, se le preguntará mucho más. El destino de los nobles nos recuerda que los privilegios espirituales no son posesiones permanentes, sino administraciones temporales que pueden eliminarse si resultamos infiel. Sin embargo, esta historia también nos señala hacia la máxima esperanza que se encuentra en Jesucristo, quien vendría de esta misma línea real para establecer un reino eterno basado no en el poder político sino en el amor, el perdón y la transformación espiritual. El aparente final de la dinastía de David fue en realidad la preparación para su cumplimiento final en Cristo, quien reinaría no solo sobre Israel, sino sobre todos los que creen en él. Para nosotros hoy, esto nos recuerda que incluso cuando nuestras esperanzas y planes terrenales parecen ser completamente destruidos, Dios aún puede trabajar a través de las ruinas para lograr sus propósitos mayores. La clave es mantener la fe en su soberanía y bondad, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir sus promesas. La destrucción completa de Jerusalén por parte de Nabucodonosor se erige como uno de los recordatorios más poderosos de la historia de que ningún poder terrenal, sin importar cuán bendecido o protegido pueda parecer, puede resistir el juicio de Dios cuando la persistente rebelión reemplaza la obediencia fiel. Desde la guerra psicológica del primer ataque hasta la brutal venganza de la conquista final, hemos sido testigos de cómo una ciudad que una vez albergaba el templo de Dios podría caer tan completamente que dejó de existir como nación, una amenaza o incluso un recuerdo en la mente de sus enemigos. Pero aquí está la pregunta que debería sacudirnos a cada uno de nosotros a nuestro núcleo. ¿Estamos cometiendo los mismos errores que condujeron a la caída de Jerusalén? ¿Estamos confiando en nuestra propia fuerza, nuestra propia sabiduría, nuestros propios planes mientras ignoramos la clara guía de Dios a través de su palabra y su espíritu? La gente de Jerusalén pensó que sus muros los protegerían, sus alianzas los salvarían y sus tradiciones religiosas garantizarían el favor de Dios. Sin embargo, perdieron todo porque ya habían perdido la conexión de su corazón con el Dios que los amaba. ¿En qué muros confías en hoy en lugar de confiar en Jesucristo? ¿Qué falsas promesas crees en lugar de pararse sobre el fundamento sólido de la palabra de Dios? Comparta los comentarios a continuación. ¿Cuál es la lección más grande que este documental le ha enseñado sobre su propia vida espiritual? Quiero escuchar cómo Dios está hablando con tu corazón a través de la historia de Jerusalén. Si este contenido ha abierto sus ojos a las serias consecuencias del compromiso espiritual y la increíble importancia de mantenerse fiel a la llamada de Dios en su vida, no se mantenga esta revelación para usted. Presione ese botón de suscripción en este momento y active notificaciones para que nunca pierda el contenido que pueda transformar su relación con Dios. Comparta este video con alguien que necesite escuchar estas verdades, su familia, sus amigos, cualquiera que esté luchando por tomar las decisiones correctas en tiempos difíciles. Y hablando de tomar las decisiones correctas, absolutamente necesitas ver el video que aparece en tu pantalla. En este momento sobre los 7 tipos de personas que Dios no puede salvar.
Después de enterarse de la destrucción de Jerusalén, querrá asegurarse de que no esté cayendo en ninguna de estas peligrosas categorías espirituales que pueden conducir a la separación eterna de Dios. Recuerde, amigo, la palabra de Dios nunca regresa vacía, y las lecciones de la caída de Jerusalén están destinadas a protegerlo de cometer los mismos errores devastadores. Mantente fuerte en tu fe. Mantén a Jesucristo en el centro de tu vida, y nunca olvides que la verdadera seguridad solo viene de caminar en obediencia a nuestro amoroso Padre Celestial. Hasta la próxima. Este es Marco, recordándote que mantengas tus ojos en Jesús y tu corazón alineado con la perfecta voluntad de Dios. Dios lo bendiga.